De esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permitió a cada uno de nosotros llegar aquí con bien, y también por los hermanos que vienen en camino, que el Señor les traiga con bien. Y también les mandamos un saludo cordial a nuestros hermanos que nos estarán acompañando en Facebook, ¿verdad? Dios les bendiga, y que este tiempo de enseñanza y también de adoración sea siempre para agradar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir que si se pueden poner de pie, vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Sammy si nos puede dirigir en oración, hermano, por favor. Sí, oremos. Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, este tiempo que permite estarnos delante de ti nuevamente, Padre, a través de Cristo. Todo lo que se haga en este lugar, Padre, que tu nombre sea glorificado, y también, Padre, dentro de la predicación, de la enseñanza, entre los cantos, Padre. Y así, Padre, después de cada uno de mis hermanos, los que ya están aquí, si hay algunos vienen en camino, pues, Padre, apresure sus pasos, para que juntos alabemos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto de adoración para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ya no quiero ser
Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 69. Buenas noches a todos, buenas tardes, noches. Todavía está más o menos temprano. Salmo número 69. ¿Sí lo tiene? Bueno, este salmo también está bastante largo, son 36 versos. Así es que vamos a, para no leer dos veces, vamos a hacer solamente una oración y vamos a ir avanzando eh, de una manera no tan rápida, tampoco tan lenta, porque no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a ir desarrollándolo en estos 50 minutos que tenemos. ¿Pero ya lo encontró? Creo que la mayoría de las Biblias tiene por título un grito de angustia, ¿cierto? Eh, yo le puse por título para hacerlo un poco más personal, porque este salmo, pues creo yo, y que fue escrito por David, el rey David, y en primer lugar, él relata sobre algunos sufrimientos de su vida como hombre de fe, como hijo de Dios, pero también tiene, este salmo fue tomado para aplicarlo también a algunos sufrimientos de Cristo ya en el Nuevo Testamento. De hecho, el Salmo 69 es el segundo salmo eh, más, más citado o donde se tomó más versos en el Nuevo Testamento. El salmo que es más citado en el Nuevo Testamento, que se aplica a Jesucristo, es el Salmo 22. Si usted lee el Salmo 22, ahí se va a encontrar muchas cosas que Cristo clamó cuando estaba en su agonía, desde camino al Calvario hasta cuando estaba en la cruz. Y el Salmo 69 es el segundo salmo, que también es muy citado en el Nuevo Testamento para compararlo con los sufrimientos de Cristo. Antes de venir a la oración, también nosotros podemos aprender mucho del Salmo 69. Este es lo principal que todos sufrimos en realidad en esta vida. Se va a oír un poco fatalista, pero esta es la realidad. En esta vida todos sufrimos y no se puede hacer nada al respecto, ¿ok? O sea, no hay tal cosa como que los malos sufren y los buenos no sufren, o tampoco hay tal cosa como que los justos sufren y los malos no sufren. En esta vida todos sufren, ¿ok? Todos sufrimos. David sufrió, nos va a dejar saber ahorita. Cristo siendo perfecto, santo, sufrió, y nosotros también sufriremos. La diferencia es esta, que podemos enfrentar el sufrimiento sin Dios o con Dios que nos ayuda. ¿Sí me entiende? Esa es la diferencia, que el hombre puede sufrir sin Dios, puede sufrir con Dios como su ayuda. Pero la otra gran diferencia también es que al final de la vida de cada ser humano, al final de su camino, hay una diferencia, ¿ok? El que vivió y sufrió sin Dios va a terminar sin Dios en un sufrimiento eterno. Pero el que caminó con Dios y terminó con Dios, aunque sufrió en esta vida, va a ser consolado por la eternidad en la presencia de Dios. Así es que si hay una diferencia, ¿sí o no? Hay una gran diferencia. Así es que al final de cuentas, cada quien decide cómo quiere sufrir. O sea, ¿sí me entienden? La elección no es, ¿hay elección a sufrir y a no sufrir? No, no hay elección para eso, ¿ok? La elección nada más es cómo quiere sufrir. Eso está fácil, ¿no? La decisión es de cada uno. ¿Cómo quiere sufrir? ¿Con Cristo
o sin Cristo se oye fatalista, ¿no? Algunos estarán pensando, mejor me voy a otra iglesia, porque en otra iglesia sí predican de vida sin sufrimiento, ¿ok? Los 40 pasos para una vida sin sufrimiento. ¿Ha escuchado usted? Eso no está en la Biblia, ¿ok? Pero vamos a una oración para empezar, ¿qué le parece? El Señor nos ayude. Esto vamos a aprender en el Salmo 69. En realidad son palabras de consolación, ¿ok? No, no crea que es fatalismo todo, pero es una, pues, se nos advierte, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Así es que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta noche. Padre, ayúdanos ahora a, a considerar tu palabra, a reflexionar. Ayúdanos para que tu palabra pueda surtir un efecto en nuestra vida de tal manera que podamos vivir, Señor, confiando en ti. Que la forma de vida nuestra, Señor, te sea agradable a ti. Por favor, ayúdanos. Usa tu palabra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, de entrada, sí entendimos de qué se trata el Salmo 79, ¿verdad? Habla de sufrimientos. Vamos a comenzar entonces en el versículo número 0, ¿no? Dice Salmo 69. Al músico principal sobre lirios, Salmo de David. No sabemos exactamente qué significa sobre lirios, tal vez es el tipo de melodía o algún tipo de instrumento en especial. Recuerden que esto es un canto, ¿ok? O sea, es una oración, es una forma poética, por eso usted va a encontrar aquí, va a encontrar, que cuando se habla de sufrimientos, por ejemplo, se usan ejemplos así bien, poéticos, ¿no? Eh, Miren cómo comienza, dice, verso 1, así comienza David. Recuerden, vamos a ver primeramente cómo lo experimentó David, pero este salmo tiene la diferencia que, ¿se acuerdan en Romanos capítulo, no, Hechos capítulo 8? Se encuentra la historia de Felipe y quién, y el eunuco, ¿no? Y el eunuco iba leyendo una porción de la Biblia, Isaías 53. Y el eunuco preguntó, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? La porción era como cordero mudo fue llevado al matadero y sí, como oveja delante de sus agitadoras, ¿no? Entonces el profeta, el eunuco preguntó, ¿de quién habla esto, profeta? ¿Está hablando de una experiencia propia o de una experiencia de alguien más? Bueno, el Salmo 69 habla de la experiencia de David, pero también de la experiencia de alguien más, de Jesucristo. Esas son las dos cosas. Pero también habla de la experiencia de un tercer personaje, que somos nosotros en este tiempo, ¿ok? También tenemos experiencias, tal vez no como la de David, tal vez no como la de Cristo, pero sí tenemos alguna experiencia, a menos que usted nunca haya sufrido, lo cual no creo, ¿verdad? Ya no creo que esté aquí alguien que diga, hermano, yo en mi vida nunca he sufrido. Soy bienaventurado, usted si nunca ha sufrido, ¿no? Pero va a sufrir de seguro. Así es que no lo dé por victoria todavía. Entonces vamos a comenzar, ¿no? Dice el verso 1. Miren cómo comienza David, ¿no? En el verso número 1 dice así, sálvame, oh Dios. Nada más está ahí, ¿no? Esa frase, sálvame, oh Dios. Así comienza el salmo, ¿no? O sea, antes de que David nos diga sus sufrimientos, él, podemos decir, que acudió al lugar perfecto para encontrar oportuno socorro, ¿no? Como escribió Pablo en el libro de Hebreos, ¿no? ¿No sé si me entiendes? O sea, como sabemos que vamos a sufrir, acuérdense, aprende esto de David. Hay un lugar perfecto, especial, donde todos debemos acudir y es el único lugar donde realmente encontraremos ayuda, que es en Dios, ¿ok? De entrada. Acuérdense, no del vecino, no del banco si es una deuda, no, es en Dios en primer lugar, ¿no? Sálvame, dice, oh Dios. ¿Quién podía salvar a David? Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. Nadie salva como Dios. Él sí salva en realidad. Y después David, vamos a dividir este salmo del verso 1 hasta el verso 12. Primera división, del verso 1 hasta el verso 12. David nos va a contar
este, cómo está experimentando sus sufrimientos. Del verso 1 al verso 12. Entonces, ahí nos va a contar cuáles son los sufrimientos, cómo lo experimenta él. Es un sufrimiento emocional, físico y de varias partes, ¿no? Entonces, ¿lo tiene? Entonces, ¿cómo David experimenta este sufrimiento? Del verso 1 al 12, vamos a ir por partes. Sálvame, oh Dios, dice, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido, he venido a abismos de aguas y a corriente me he anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios, dice. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Hasta el verso 5, David nos dice que él tiene problemas serios, problemas que le están causando mucha angustia, mucho dolor. Y él lo compara con el sufrimiento que que está experimentando alguien que cayó en un pozo y que tiene el agua hasta el cuello. O sea, recuerde que es algo, es algo poético, son salmos. Entonces aquí lo poético está, David dice, me siento con el agua hasta el cuello, en pocas palabras. ¿Alguien se ha sentido con el agua hasta el cuello? No literalmente, algunos literalmente, ¿no? ¿Alguien se ha estado ahogando? Que siente que el agua, sí, hasta el cuello significa que no has muerto todavía, pero que falta poquito, ¿no? ¿Sí me entiende? Y yo sí lo he sentido el agua hasta el cuello, ¿eh? Yo sí me ha tocado alguna vez que dices, estoy ya, no sé si voy a salir de esta. No, no es que vaya a morir, ¿verdad? Pero como que no miras nada bueno, ¿no? ¿Sí, sí me entiende? Bueno, David se sentía, y usted, mano, pero allá en Israel no había tanta agua, el Jordán y otro río. Muchos piensan que cuando David habla, me siento con el agua hasta el cuello. En Israel no hay muchos ríos y no muy profundos, pero sí había muchos pozos. Como hay poca agua, en aquellas tierras se acostumbraba a hacer pozos, para colectar agua, pero ustedes imagínense un pozo, no sé, de 5 metros de ancho, 5 por 5 y unos 5 metros de profundo para juntar agua. Y que después lo abandonan ahí y se llena de agua, pero encima se llena, no sé, de basura. Y tú ibas caminando por ahí, ¿no? 100 años después, tú vas caminando por ahí y caes ahí y no puedes ni salir y apenas si puedes nadar un poco para no hundirte, pero tú sientes que tienes el agua hasta el cuello y que estás solo, que no hay nadie que esté cerca de ti y que sabes que lo único que puedes hacer es gritar. Y no puedes dejar de gritar aunque te canses porque la ayuda depende de que alguien te escuche. O sea, que tú no vas a salir solo, o sea, tú no vas a salir, es un hecho, tú no vas a salir de ahí. Depende de que alguien te escuche. Bueno, David con eso está comparando. Él se siente así como que alguien cayó en un pozo. Parece que muchas personas murieron así. Entonces, sus problemas eran tan graves que él se sentía así. Póngase en ese papel, ¿no? Ese sí es sufrimiento ya desesperado, ¿no? De hecho, yo le puse al tema un grito desesperado, ¿no? Eh, ¿Los cristianos pueden sufrir así? Sí, sí pueden sufrir así. David lo está experimentando. Este sufrimiento de David, vamos a ver cómo lo expresa él. Dice ahí entonces, porque las aguas han entrado hasta el alma, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso? No que estaba en un pozo, ahora aquí dice que el agua entró hasta su alma, ¿no? Está hablando de que sus problemas eran tan graves que no solamente le dolía físicamente, sino que emocionalmente él estaba sufriendo. Saben, una cosa es que tú sientas un dolor físico. A ver, ¿qué es más aguantable realmente? ¿Un dolor físico o un dolor emocional? O sea, ¿usted qué preferiría?
Sufrir físicamente o sufrir emocionalmente, no, no sé. Algunos, pues, no, pues yo emocionalmente, ¿no? Bueno, muchos, los que no aguantan un sufrimiento emocional tienden a suicidarse. O sea, un dolor emocional es muy fuerte, ¿ok? Es terrible. Te deprime, te desanima, te noquea, te tiras a la muerte. Un dolor físico, bueno, todavía puedes buscar, estás cabal en tus pensamientos, ¿no? Puedes pensar con más claridad. Pero cuando el dolor, el problema afecta tus emociones, hermanos, todo lo ves trágico, ¿ok? Es más, miren, cuando el dolor es emocional, a veces aunque el dolor físico no sea tan grande, sientes que es lo más grande que te ha pasado, ¿no? A veces cuando el dolor emocional, cuando es dolor emocional, a veces decimos esto, estoy tan mal, todos me abandonaron. Y no es cierto, ¿ok? Solamente que en tus emociones sientes así, como que todos te abandonaron, ¿no? Y si alguien fue el que te hizo daño, le dices, me hiciste tal daño como nunca se le ha hecho a un hombre, ¿no? Y no es cierto, ¿ok? Tal vez el daño no fue tan grande, pero como ya afectó tus emociones, es muy doloroso. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el sufrimiento afecta tus emociones. Ahora, a David le está doliendo emocionalmente, por eso él dice, porque las aguas han entrado hasta el alma. A ver, ¿quién no ha sufrido un dolor emocional? Sí, yo creo que muchos también, ¿no? Y que nos han llevado muchas veces a tomar decisiones bien difíciles, que después tuvimos que lamentarlo, ¿no? Y que decimos, híjole, ¿por qué lo hice, no? Es que estabas afectado emocionalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted lo experimentó, salió gloria a Dios. Si no lo ha experimentado, aún más adelante en su vida puede ser que lo vuelva a experimentar y tiene que estar preparado, ¿ok? Esto es una advertencia. Los cristianos sufren. Dice David en el verso 2, voy más rápido, dice, estoy hundido en cieno profundo, ya comenté lo que significa, ¿verdad? Dice, donde no puedo hacer pie, o sea, yo no puedo salir por mí mismo. O sea, David dice, yo no puedo poner mi pie y salir solo. Necesito que alguien me ayude, ¿no? Dice, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Verso 3, o sea, él quería salir y él estaba cansado de clamar, ¿no? Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ahora, aquí interesante, ¿a quién estaba clamando David? A Dios. ¿Cuánto había clamado David? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Se dieron cuenta? David ha clamado mucho, ¿ok? Aquí nos deja saber que David ha clamado muchísimo tiempo. O sea, él ha estado orando mucho. Él ha estado velando, ha estado despierto. Él está esperando que Dios le conteste. Algo interesante, ¿no? Y parece que Dios no le ha contestado. ¿Significa que Dios se olvidó de David? Dios es así, ¿ok? Por alguna razón a veces Dios nos prueba, ¿no? Y Él dice, ¿estás clamando a mí? Y sí, bueno, sigue clamando, ¿no? ¿Estás esperando en mí? Sigue esperando, ¿no? Y luego decimos, pero es que ya clamé una semana. Hermanos, ¿usted ha escuchado de personas que han clamado 25 años? ¿30 años? 40 años. Personas que han clamado y se murieron y no vieron la respuesta de Dios. Pero después su descendencia contó, mi mamá clamó por nosotros 40, 50 años. Y mi mamá no lo vio, dice, pero gracias a sus oraciones, ahora estamos a los pies de Cristo. ¿Sí me entiende? Dios es así. Y David lo sabe. De hecho, aquí hay un buen consejo, ¿ok? Cuando tengas un problema, clama a Dios. Y cuando después que te canses de clamar, sigue clamando, ¿no? Y si estás cansado de esperar, sigue esperando, se llama fe. Dios sabe por qué permite que nos pase eso, ¿ok? Dios no es malo, ¿ok? Pero Él tiene sus razones que nos convienen a nosotros. Entonces, Dios siempre nos va a hacer un bien, aunque nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así, es lo que David nos deja ver aquí. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David dice, es mi Dios, y él sabe que le va a contestar. En el verso 4 dice David, los enemigos de David eran muchos, ¿ok? Como lo comenta en el verso 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. No sabemos qué parte de la historia de David está contando aquí. Posiblemente fue antes de ser rey, posiblemente fue después de ser rey, posiblemente juntó todo, no sabemos.
Pero David tuvo muchos enemigos, ¿cierto? Tuvo enemigos cuando era pastor, tuvo enemigos cuando era más grande, tuvo enemigos cuando sirvió al rey, tuvo enemigos cuando se fue desde la casa del rey, tuvo enemigos cuando era rey, siempre tuvo enemigos, ¿no? Entonces, David usa él usa esta forma, ¿no? Son tantos como los cabellos de mi cabeza, ¿no? No sé si eran tantos, porque no sé cuántos cabellos hay en una cabeza, pero si es como la mía había pocos, ¿no? Pero si es como la de usted, había muchos, ¿ok? Pero la idea es algo poético, ¿no? Él tenía entonces muchos enemigos, muchos enemigos. Y eh, y aquí en el verso 4, él dijo, David estaba consciente, en este caso, cuando menos en este caso, que el motivo de sufrimiento no era por un pecado personal. David cuando pecó, él lo reconoció, ¿sí se acuerdan? Sí, Señor, yo pequé contra ti, yo he pecado contra ti. Pero en este caso David dice, no es por un pecado que yo he cometido, dice, me están atacando sin haber motivo alguno. Se usa la frase sin causa, ¿no? Eh, hermanos, los cristianos pueden ser agredidos sin causa. Sí, en realidad sí, déjame decirte que sí. Eh, de hecho, esta frase, los que me aborrecen sin causa, se aplicó también a Cristo. Si usted va conmigo, no pierda el Salmo 69, pero vaya conmigo a Juan capítulo 15, por favor. Juan 15:25. Cristo, por decirlo así, citó este salmo cuando quedó registrado en el Evangelio de Juan que también a él le acusaron sin motivo, sin causa realmente. ¿Lo tiene? San Juan capítulo 15, dice, desde el verso 25. Va, leámoslo, dice así, verso 25. Dice, ¿tiene conmigo? ¿Qué dice? A ver. Pero esto dice es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿De dónde tomó entonces esta frase Cristo? Del Salmo 69. Es parte de la ley, ¿ok? La ley, sí, aquí en este caso, considera ley no solamente los primeros 5 libros, sino de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Sin causa me aborrecieron. Pero eh, Cristo dice que, David dice que a él le aborrecieron sin causa. Más adelante nos va a decir que la razón principal era porque es hijo de Dios, porque quiere servir a Dios, así de sencillo. ¿Por qué aborrecieron a Cristo? ¿Cuál era el problema que encontraron en Cristo? ¿Se acuerdan al final? Bueno, sencillamente porque dijo que era el hijo de Dios, porque él se presentó como el salvador del mundo. ¿Sí me entiende? Porque dijo que venía del cielo. O sea, ¿cuál fue el motivo que lo acusaron, por lo cual lo acusaron? Porque dijo que tenía una relación con Dios, ¿no? Cuando acusaron a David, no hemos llegado a ese punto, pero más adelante vamos a ver que a David lo acusaron por lo mismo, porque él quería servir a Dios. ¿Sabes por qué a veces los cristianos te van a... No voy a decir que tienes un montón de enemigos, pero a veces las personas nada más te van a hacer la guerra simplemente porque eres cristiano. Así de sencillo. Solo porque eres cristiano. No necesitas pelearles ni hacerles ningún mal. El día que se enteran que eres cristiano, cristiano, tenía que ser, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, todos los creyentes podemos identificarnos con estos sufrimientos. Eh, Miren, de hecho ahí en el verso 18, desde el verso 18, antes de llegar al verso 25, Cristo dijo que a los cristianos también nos iban a seguir, ¿no? Dice el verso 18, dice, si el mundo os aborrece, dice, saber que a mí han aborrecido antes que a vosotros. ¿Y por qué razón? Aquí nos dice la razón, dice, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece, dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, la única razón que podrías tener menos persecución es que no seas de Cristo, ¿ok? Si usted no vive para Cristo, bueno, es una persecución menos, ¿ok? Lo van a perseguir por otras razones, ¿verdad? Por ladrón, por mentiroso, un montón de cosas, ¿verdad? No lo van a seguir por cristiano, pero si usted sigue a Cristo, le van a echar bronca por eso. ¿Y saben dónde normalmente comienza el sufrimiento? ¿Sabe? Muchos de estos sufrimientos se puede dar en cualquier lugar, pero a veces comienzan desde la misma casa, ¿ok? No te sorprendas por esto, ¿ok? Miren, ¿qué hay un aprendizaje? No te sorprendas porque vas a ser perseguido a causa de que tú quieres hacer la voluntad de Dios. De hecho, escuche lo que Pedro escribió sobre esto. Primera carta de Pedro, capítulo 4 en el verso 2. Escúchelo, no lo busque por tiempo. Dice así, Pedro escribió así: amados, dice, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si ve que hay varios sufrimientos, hay por malhechor, por homicida, pues sí, no. Eso sí hay que avergonzarse si sufrimos por eso. Pero si es por Cristo, no hay por qué avergonzarse. No sé si aquí alguien ha sufrido por ser cristiano, ¿ok? Por decirle a alguien, yo soy cristiano. No sé, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que eso depende de lo mucho que se nos muestren los cristianos, ¿no? Mientras más se te muestre, se te note, más te van a rechazar. Mientras menos se te note, menos te van a rechazar, ¿no? Entonces, pero recuerda que no se me note lo cristiano es como, es que me avergüenzo de Cristo, ¿no? Que no se enteren que soy cristiano, ¿ah? Que no me vean orar, que no me vean estudiar, que no vean que me congrego mucho, ¿no? De hecho, miren, regresamos al Salmo 68, 69, perdón, 69, en el verso 5, dice así: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Recuerden que David además conoce la ley, ¿ok? El Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, para no ir al libro a verlo, la ley decía que si alguien robaba, ¿qué tenía que hacer? Pagarlo, ¿no? Y a veces pagarlo el doble. Pero David sabía eso. Por eso David usa esta frase: pero si yo no robé, ¿por qué tengo que pagarlo, no? O sea, ¿por qué tengo que pagar por algo que yo no hice? Y es que es lo que le estaba pasando. Y en el verso 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, dice. Eh, Aún David, aunque él dice que no es por un pecado, aún así David dice: Señor, si fuere por algún pecado, pues tú lo sabes, ¿no? Recuerden que David también muchas veces oró: Señor, mira dentro de mí, ¿no? Si hay un pecado oculto, a veces no sabemos, pero aún a David dice: Señor, pero si fuera un pecado mío, pues tú sabes, ¿no? Ahora, miren, solamente como algo práctico, eh, miren, a veces el sufrimiento comienza desde casa, en algo tan práctico como este. A veces las guerras comienzan desde el primer día de semana, ¿cierto? Empiezan el domingo. En una casa no todos son creyentes. Bueno, bendito los que en la casa todos son creyentes, ¿ok? Ya se libraron de esa. Pero si estás en un lugar que no todos son creyentes, el que no es creyente te va a hacer la guerra, ¿ok? Y te va a decir: otra vez para la iglesia. Y el martes, otra vez el martes. Y el miércoles, otra vez el miércoles. Y si es reunión de vigilia, también te vas a cenar el viernes. Y todavía el sábado reunión de mujeres.
y ahí te van a decir que eres un perezoso, un holgazán, que prefieres estar en la iglesia perdiendo el tiempo y dando dinero al pastor, y te empiezan a decir un montón de cosas. Eso se refiere a David, ¿ok? Es por tu fe, ¿ok? Es una guerra. Ellos no quieren más que tú. Ellos no quieren ir, no quieren buscar a Dios, pero tampoco quieren que tú lo hagas. A ellos les molesta tu fe. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? O eres fiel a Dios o le vas a hacer caso a ellos. Ahora, aclaro esto. Algunos están confundidos con esto, ¿ok? Algunos dicen, hermano, pero si es mi marido, tengo que hacerle caso a mi marido, ¿no? O viceversa. Escúcheme esto. La Biblia enseña que nosotros tenemos que estar sujetos ya sea a la autoridad, al marido, porque lo tiene, siempre y cuando lo que ellos te piden no se oponga a lo que Dios te está demandando. Si, si no es ese pleito, está bien, pero si Dios te ha dicho, tienes que congregarte, ¿verdad? Y si tu pareja te dice, no lo debes hacer, no tienes por qué hacerle caso porque es tu fe en este caso, ¿ok? Y vas a tener este problema. Ahora recuerda que por eso el Señor nos dijo de un principio, no os unáis, porque el Señor no quería que tuvieras este conflicto, ¿ok? Es una esclavitud. Pero aquí está la batalla, ¿qué vas a hacer? O le haces caso al enemigo o eres fiel a Dios, ¿sí? En este caso, ¿qué te recomiendo yo? Sé fiel a Dios, es bíblico. Aquí es más importante tu relación con Dios, ¿ok? Porque qué casualidad que estás en la guerra, estás en la guerra el domingo, el martes, el miércoles. ¿Por qué no estás en la guerra otros días mejor, no? Sí, justamente el día en que quieres platicar tu fe, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es lo que vamos a leer enseguida. Dice así, verso 6. Escuchen, del verso 6 al 8. Dice David, del verso 6, estamos todavía en la primera parte, verso 6 a 8 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, dice, oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti, dice, he sufrido afrenta. ¿Cuál era la razón de que David estaba sufriendo? Por amor a Dios, ¿ok? Porque él quería ser fiel a Dios. Y David está preocupado que sus sufrimientos sean de tropiezo para los demás. ¿Sí me entiende? Quien vieron sufrir a David podrían decir, oh, dice que es hijo de Dios. Y mira cómo está sufriendo. Y David dice, Señor, ayúdame para que mi sufrimiento no sea de tropiezo para los demás, ¿ok? Porque algunos pueden decir, ¿y dónde está su Dios, no? Y para tener un Dios como él, pues ¿para qué quiero a Dios, no? ¿Sí me entiendes? Entonces David entendía que el sufrimiento, cuando es por causa de su Dios, bien vale la pena soportarlo, ¿cierto? Pablo lo aguantó, ¿cierto? Pablo estando en la prisión, él se envió cartas a las iglesias diciéndoles, hermanos, que esta prisión que yo tengo no les afecte a ustedes, no les desanime. Al contrario, si ustedes me ven que estoy en la prisión y sigo trabajando, anímense ustedes. Si yo preso lo puedo hacer porque la palabra no está presa, pues más ustedes que están libres, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero David tenía esa preocupación, que mis sufrimientos no sean de tropiezo para los demás. ¿Sabes cómo tu sufrimiento puede ser un tropiezo para los demás? Cuando tú cedes al enemigo, ¿sí? No quiero sufrir. Mejor voy a dejar de congregarme, ¿no? Eres tropiezo para los demás. Y los demás van a decir, ¿y su fe entonces? No, que dice que es cristiano y mira, la primera que le apretaron los tornillos, se rindió. ¿Sí me entiende? Entonces los sufrimientos pueden ser de tropiezo, ¿ok? Tenga cuidado cómo va a responder. Es con fe, es siendo fiel a Dios, es confiando en Dios. Entonces, dice David, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dice verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta. ¿Cuál era la causa del sufrimiento entonces, David? Por amor de Dios, ¿ok? No era por malhechor, no era por algo que él había hecho, era por amor a Dios. Dice, confusión ha cubierto mi rostro, dice verso 8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, ¿no? Entonces, David dice que de quien recibió el rechazo, el sufrimiento, dice que fue de los suyos, ¿no? En el caso de David, David tuvo muchos amigos, ¿no? Que
cercanos que en realidad terminaron siéndole por afrenta. Y lo mismo pasó en el caso de Jesucristo, ¿se acuerdan? Jesucristo, por ejemplo, en el caso de Cristo, ¿quiénes rechazaron a Jesucristo? No, no siendo culpable. Bueno, le rechazaron sus hermanos biológicos, ¿qué le parece? ¿Sí o no? Sí, allá no lo busquen, en San Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sí, los hermanos biológicos de David no creían cuando él dijo ser quien es, ¿ok? No solamente sus hermanos le rechazaron y aún dijeron que estaba loco, no, o insinuaron que estaba loco, sino que su mismo pueblo, no voy a decir su misma raza, porque raza solamente hay una, ¿ok? Es la raza humana. Pero sí tu pueblo, los judíos, como dice allá en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? De hecho, hay una parábola en Marcos capítulo 12, no lo busque, es la parábola de los labradores malvados. La parábola dice que el Señor tenía una viña y dice que mandó unos labradores, los primeros, ¿no? Pero estos, mataron, ¿no? Al que cuidaba la viña, ¿no? Y después mandó a otros, no, mandó unos trabajadores, pero fueron asesinados por los labradores. Mandaron a los profetas fueron asesinados por los judíos, ¿no? Después mandó a otro, dice, y también fueron asesinados. Y el último dijo, los siguientes fueron los apóstoles, ¿ok? Antes los apóstoles, pues. Y después dijo, voy a mandar a mi hijo, dice, a ver si a él, a ver si así a él lo respetan, ¿no? Y los labradores dijeron, no, dice, este es el heredero, dice, matémosle y quedémonos con la herencia, ¿no? Bueno, eso hicieron con Cristo. Dios envió a los profetas, les mataron. Después envió a apóstoles, igual no les aceptaron, ¿no? Y después envió a Jesucristo y le mataron. Por eso en Marcos 12:6 al 7 dice, por último, teniendo a un hijo suyo amado, dice, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Eso hicieron los judíos, ¿ok? Su gente con Jesucristo. A veces los enemigos son los de la propia casa, especialmente, como le dije hace rato, especialmente la batalla pasa los domingos, ¿no? Sí, o sea, a veces no necesitan andar buscando enemigos fuera de casa, a veces están en la misma casa. ¿Cristo lo dijo? ¿Sí lo dijo, sí o no? Sí, Cristo lo dijo allá en Miqueas 7:6, escuche, lo dice así, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre, dice, son los de su casa, ¿no? Y Cristo también dijo, no vine a traer paz, sino espada, ¿eh? Porque después dice, porque habrá luchas entre los miembros de la misma casa, el hijo contra el padre contra hijos, nuera contra suegra, en fin. ¿Por qué? Porque, como dije, en una casa, si todos son creyentes, no hay este conflicto, pero si solamente hay mitad de creyentes, hay un conflicto. Y más conflicto es cuando solamente hay un creyente y todos contra él, ¿no? Entonces, hay sufrimiento. Del verso 9 al verso 12, y el tiempo se va bien rápido, mira, ya se nos va el tiempo. A lo mejor no termino, pero donde lleguemos. Del verso 9 al verso 12, voy a terminar la primera parte, a veces, apenas. Aquí, David nos va a decir otras razones más claras por los cuales él está sufriendo, eh, en especial algunas que tienen que ver con su vida de servicio a Dios, su vida de obediencia. Posiblemente algunos de nosotros hayamos experimentado algo similar, tal vez no, no sé, pero escuchen lo que David estaba sufriendo. Dice el verso 9 al 12, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. David dice que parte del su sufrimiento
es porque el celo por la casa de Dios lo consumía. Ahora, hermano, ¿y qué significa esa frase? El celo por tu casa me consume. También se aplicó a Jesucristo, ¿se acuerdan? En el caso de Jesucristo, en Juan 2:14, hay dos eventos donde Cristo llegó y estaban las mesas de los cambistas y los vendedores de animales, ¿se acuerdan? Ahí en el templo. Y él llegó enojado y volcó todas las mesas y hizo un látigo y sacó a todos y dice que los discípulos recordaron la frase esta, lo voy a leer, dice así, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron de sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En el Evangelio de Juan se recordó lo que está en el Salmo 69, ¿no? Lo experimentó David, primeramente David, el celo por tu casa me consume. ¿Qué es lo que consumía David? ¿Cuál era el celo? Bueno, entre otras cosas, recuerden que David quería hacer algo en especial. ¿Qué quería hacer David? Algo en especial, que él quería hacer. ¿Se acuerdan? Sí, de hecho él juntó mucho oro. Y Dios le dijo, tú no lo vas a hacer. O sea, que como que cuando dice el celo por tu casa me consume, es que todo su mente, su tiempo, su pensamiento, su esfuerzo estaba enfocado en hacer esto. Eso lo consumía, eso le consumía su tiempo, sus pensamientos, ¿sí me entiende? Es como cuando usted dice, no, a mí el celo por la casa de Dios me consume, es cuando usted se levanta y está pensando, ¿qué haré hoy en la iglesia, no? ¿Qué voy a leer hoy? Vamos a orar hoy. ¿Por qué vamos a orar hoy? ¿Cuándo es el siguiente servicio? ¿Qué actividad sigue? ¿De qué vamos a trabajar? ¿A quién le voy a hablar hoy? No sé, ¿sí me entiendes? Si usted experimenta eso, usted está haciendo lo mismo. La casa por su Dios le consume. Pero cuando usted haga eso, le va a pasar lo mismo que a Jesús y lo mismo que a David. Los demás lo van a afrentar, se le van a oponer. Por eso dice así en el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. No, de que enseguida llegaron con Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto, no? Si me acuerdo, ¿se acuerdan? Y buscaban cómo, más bien le odiaron más, ¿no? ¿Y cuál fue la razón? ¿Hizo algo malo Jesucristo realmente ahí? No, porque él estaba viendo que lo que estaban haciendo ahí era incorrecto, ¿no? Y eso a él pues le ardió en su corazón. Y en vez de aplaudirle, más bien le odiaron más, ¿no? No hay tiempo para explicar por qué estaban estos los cambistas, ¿ok? No sé, muchos no entienden por qué pasaba esto en el templo. ¿Sí? ¿Todos saben por qué pasaba esto en el templo de que había cambistas, vendedores de paloma? ¿Sí? ¿Todos entienden o no? Es importante porque alguna vez alguien me dijo, hermano, en la iglesia es un pecado que usted haga actividades de venta de comida y todo eso, ¿ok? Porque Cristo dijo que la casa del Señor no debe ser casa de oración, no cueva de ladrones, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando era esto. Ya igual todo el tiempo, que para que usted se esclarezca. ¿Por qué Cristo hizo eso? ¿Por qué? Bueno, eso fue en el templo, ¿ok? En el templo iban las personas, venían de todas las partes de Israel a Jerusalén, donde estaba el templo, que David no pudo construir, pero que el celo le consumió por hacerlo. Cuando llegó ahí, mucha gente llegaba ahí de fuera para ofrecer ofrendas, holocaustos, sacrificios de animales. La ley decía que tenías que traer tu ofrenda a un animal limpio, puro, observado, tenías que desde pequeño guardarlo, mirarlo, que no tuviera defecto alguno, eso tenías que presentarlo ante el sumo sacerdote, ¿cierto? El sumo sacerdote te lo decía, a ver tu ofrenda, tu paloma, tu cordero, tu vaca, no sé, te la analizaban. Pero para el tiempo de Cristo, los sacerdotes ya se habían corrompido y abusaron del templo y lo hicieron un negocio. ¿Cómo lo hicieron? Funcionaba así. Cuando alguien llegaba de fuera, el sacerdote le decía, tu animal ya lo observé, no es perfecto, no es perfecto. Pero no te preocupes, ¿ok? Aquí nosotros sacerdotes tenemos animales que ya los analizamos y son perfectos, ¿ok? Así es que mira, vende tu animal por allá
y nosotros estamos a vender un animal perfecto para que tú ofrezcas tu sacrificio. Entonces, cuando ellos le vendían un animal, el animal que ellos vendían a veces valía el doble por el dinero que ellos habían vendido el suyo allá afuera. O sea, el sacerdote no te aceptaba tu animal, aunque fuera perfecto, ellos te vendían el suyo propio, ¿no? O sea, abarcaron todo el monopolio ahí, ¿no? Lo vendían muy caro. Eh, pero igual, cuando venías a comprarle a ellos, no te aceptaban el dinero gentil. Ellos te decían, ah, ok, ah, ¿quieres comprar? Ah, pero ¿sabes qué? Necesitamos que sea dinero del templo, porque la ley así lo decía, tenía que ser dinero del templo, sin imagen. Ah, entonces era otra transacción. Si tu animal valía $50 y lo vendiste en 30, y el que vas a comprar te va a costar a 80, imagínate, ¿no? Pero cuando fuiste a hacer el cambio de tus 30, nomás te pagaron, te lo cambiaron a 20. ¿Sí me entiendes? Entonces era un robo tremendo. Tú traías un animal de 50 que te terminó costando 100 entre el cambio de moneda y el precio que te dieron ellos. Y esto hacían. Entonces así que se convirtió en un negocio. ¿Quiénes creen que administraban todo eso? Los sacerdotes administraban todo eso. Cambistas, se cambiaba el dinero y venta de animales y de palomas, porque no te aceptaban lo que tú traías. Es lo que estaba pasando, ¿ok? Por eso Cristo, no es que fuera malo que te vendiera un animal ahí si te lo hubieran vendido al precio justo. No era malo que te cambiaran la moneda, porque la ley lo exigía, pero que fuera el cambio justo, ¿no? Pero no estaba siendo así, era por ganancia. Bueno, estaba pasando en el templo, ya me adelanté un buen rato, pero no tiene nada que ver con lo que no se puede vender en una iglesia porque se convierte en cueva de ladrones. No, no era ese el contexto. Solo que a veces no se entiende. Pero David por eso hizo eso. Ahí en el verso 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este, dice, y de hecho esta frase del verso 9 también se aplicó a Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Este, sobre los en el caso de Jesucristo. Si leemos allá, si usted está conmigo, vamos a leer, bueno, lo voy a leer por cuestión de tiempo, ¿no? Dice Romanos capítulo 15, verso 1, 3 al 4, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Y en el verso 10 dice, voy a terminar ahí nada más, no voy a avanzar más hasta el 12, dice, a Cristo lo despreciaron porque él tenía celo por la casa de Dios. O sea, si ustedes tienen celo por la casa de Dios, lo van a menospreciar, ¿eh? Si usted tiene celo por congregarse, le van a decir, ah, qué fanático eres, tienes que estar en la iglesia toda la semana, lo van a menospreciar. Si usted quiere estudiar con nosotros, van a decir, ah, qué fanático eres, ¿no? En vez de estudiar deberías ponerte a trabajar, ¿no? Pura Biblia quieres, para todo quieres usar la Biblia. Lo van a menospreciar. Si usted quiere venir a hacer otras cosas, le van a menospreciar. Como dice aquí en el verso 10, dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. O sea, David dice que él se dedicó a la oración, ¿no? El ayuno tiene que ver con la oración también. Y por hacer esto, ¿qué le causó? Afrenta. O sea, le empezaron a criticar, ¿no? Sentía celo por la casa de Dios, le criticaban. Quería orar, le criticaban. ¿Alguien lo ha criticado por orar? No sé. A lo mejor porque no ora, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a orar más, le van a criticar, ¿ok? Le van a decir, en vez de ponerse a orar, debería ponerse a regalarle regalo a los pobres mejor, ¿no? No sé. Es que la gente le busca todo, ¿no? El caso es que no quieren que usted ore. ¿Me entiendes? Y aún en el verso 11 dice, puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. O sea, David dice, vestirse de silicio, silicio es una tela que usaban los hombres de aquel tiempo cuando querían mostrar su humillación. Era una tela, alguien dijo que parecía una costalilla de la esposa, ¿no? Era algo de lo más pobre, pero lo usaban como una señal de así de humillado me siento, ¿no? Así de vil me siento.
eh, eh, lo hacían con ese sentido. Y le menospreciaban también, ¿no? En vez de ayudarle y ver, reconocerle que se humillaba delante de Dios, le criticaban también. O sea, sentía que hacerlo por la casa de Dios, te critican. Te pones a orar, te critican. Este, ¿Quieres ser humilde? Te critican, ¿no? Y dice en el verso 12, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. ¿Quiénes hablaban contra David? Los principales aquí, los que se sentaban a la puerta, y recuerden que en las ciudades los líderes se sentaban en las puertas, ¿no? Daban consejería y todo esto. Eran los líderes, ellos son los que le criticaban, ¿no? Es interesante que la crítica viene normalmente de los que deberían aconsejarte y aplaudirte, ¿no? De los principales. Pero no solamente los de arriba, en este caso a David le cayó de todos lados, ¿ok? De arriba y de abajo, ¿no? Porque no solamente los líderes, también los borrachos, dice. Los líderes me critican y los borrachos hacen cantos de mí, ¿no? Criticándome, dice ahí en el verso 12. Hablaban contra mí los que sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores, ¿no? O sea, sí puede usted ver lo que David estaba experimentando, eso era real, ¿ok? Y a Cristo también le pasó. ¿De Cristo decían estas cosas? Sí. No, la Biblia no cuenta toda la vida de Cristo, ¿ok? Los líderes, los sacerdotes, le rechazaron. Ustedes saben que Cristo siempre se enfrentó a esta crítica de que todo, bueno, la mayoría, casi todos sabían que Él es hijo de María, pero sabían que no era hijo de José. Los primeros que sabían esto, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Es una razón que se entiende que él no se relacionó mucho con sus hermanos. Sus hermanos lo miraban como el hijo de María, pero no como el hijo de José. Por eso Jesús dijo, Los hijos de mi madre, ¿no? Son los que me rechazan". Y de hecho no solamente lo sabían ellos, lo sabía el pueblo. Y seguramente lo sabían también los borrachos, ¿no? Y posiblemente tanto como a David, a Jesús, también hasta canciones le pusieron, ¿no? ¿Qué dirían sus canciones de los borrachos? Era un hijo, ¿cómo le dijeron? En una ocasión a Jesucristo, ese es un hijo de pecado, ¿no? O sea, tú tienes papá, ¿sí me entiendes? Pero sí tenía, ¿ok? Pero es Dios. Pero todos estos sufrimientos los tuvo Jesucristo. Ahora solamente hasta ahí, miren, no llegué ni a la mitad. Lo experimentó David, lo experimentó Jesucristo. ¿Cree usted que no lo vamos a experimentar nosotros? ¿Sí me entiende? Claro que podemos experimentarlo. No se asombre, ¿ok? Si los principales le critican por su fe, no se asombre si en las cantinas se burlan de usted por su fe. No se preocupe, ¿ok? Lo hicieron con ellos, también lo van a hacer con nosotros. Entonces, hermanos, nos va a dejar hasta ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, nomás vamos a leer el verso 13. Hay que hacer lo que hizo David. ¿Dónde encontró la solución David? Bueno, así como empezó el Salmo, en el verso 13. Léalo conmigo, miren lo que dice. ¿Tiene? Dice David, pero yo a ti, dice, oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Solo está ahí. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. No sé si usted entiende esa frase. David dice, Señor, yo a ti oraba, pero confiando en que iba a ser en tu tiempo. O sea, nuestra oración debe ser así, ¿ok? Si usted ha sufrido, está sufriendo, nuestra oración siempre es, Señor, ayúdame, yo no quiero sufrir. Lo deberíamos añadir, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Oró así Jesús, sí o no? En el Getsemaní, ¿qué dijo Jesucristo? Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en algunos lugares usted va a escuchar que está sufriendo, clame a Dios, pero dígale, reclámele, Señor, rechazo este sufrimiento. No, eso no es una forma correcta, no es la oración de David. David mismo está orando, eso es lo que él quiere decir. Señor, a Dios yo oraba, dice, pero confiando en el tiempo de él, confiando en su voluntad. ¿Y cómo empezó el salmo? ¿Se acuerdan? David dice, estoy cansado de clamar. La garganta dice, me arde y los ojos me duelen, ¿no? Bueno, eso es lo mejor que podemos hacer, seguir orando a Dios. Es en su voluntad. Y Dios hará. Dios hará. Del 13 en adelante vamos a ver la próxima semana
cómo continuó este sufrimiento de David. No ha terminado, ¿ok? Hay muchas cosas más que David quiere compartirnos y que seguramente pueden ser útiles a nuestra vida. Así que mi hermano, no nos asustemos tanto por el sufrimiento, ¿ok? Va a seguir pasando, pero en Cristo estamos seguros. No vamos a ser destruidos. Simplemente confiemos. Es que vamos a orar que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una corta oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde, Señor, porque tenemos tu palabra y en ella, Señor, somos advertidos y consolados. Señor, tu palabra no nos esconde nada, nos deja saber que en este mundo habrá sufrimientos, pero que en tu nombre hemos vencido ya, que al final de los tiempos nosotros tenemos consolación eterna, pero los que te rechazan no. Padre, ayúdanos a que caminemos así con esta confianza. Señor, te pido en el nombre de Cristo, si alguno está sufriendo, Padre, ayúdale, consuélale, dale fe para que él se mantenga firme, caminando, avanzando, sin mirar atrás. Y prepáranos, Señor, a cada uno de nosotros, si hoy no sufrimos, prepáranos para el momento que nos toque, Señor, si es que tú lo permites. Quisiéramos, Padre, no sufrir, pero como dijo Jesucristo, Padre, hágase tu voluntad y no la nuestra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir un tiempo de oración. Hermano Samuel nos va a apoyar con la oración esta